Hola a todos nuevamente, mi nombre es Edwin Acho. Vamos a continuar el segmento de endocrinología con el estudio de los temas de hormona de crecimiento y prolactina. Pero vamos a hacer un punto de acotación, que vamos a enfocarnos en las patologías que implican estas dos hormonas, ya que es de esta forma que nos vienen las preguntas. Es decir, la hormona de crecimiento nos va a venir con el estudio de la acromegalia y la prolactina nos va a venir con el estudio de la hiperprolactinemia. Siendo así, que vamos a comenzar con este esquema general de las enfermedades de la adenohipófisis. Recordemos que tanto la hormona de crecimiento como la prolactina son producidas en la hipófisis, específicamente en la hipófisis anterior, la adenohipófisis. Si estudiamos las patologías de la hipófisis, podemos tener, en este caso, patologías tumorales como son los adenomas. Podemos tener otro grupo de patologías de la hipófisis en general, como el hipopituitarismo. Pero en esta ocasión vamos a ver el estudio de estas dos hormonas. Aquí al final del cuadro vemos PRL, prolactina y GH, hormona de crecimiento. Unos puntos importantes. Dentro de las enfermedades tumorales de la hipófisis, específicamente de la adenohipófisis, lo más frecuente son los adenomas, que en general se pueden clasificar en microadenomas o macroadenomas, teniendo un punto de corte de 1 centímetro o 10 milímetros. También pueden ser no funcionantes o funcionantes. Y si tenemos funcionantes, tenemos en este orden prolactina, hormona de crecimiento, productores de ACTH, TSH. Lo más frecuente, los productores de prolactina, que vendrían a llamarse los prolactinomas. En segundo lugar, tenemos a los productores de ACTH. Y también es importante los productores de hormona de crecimiento. Aquí vemos que puede producir acromegalia y gigantismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el gigantismo se da cuando hay un exceso en la producción de hormona de crecimiento antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. Va a encontrarlos también como antes de la pubertad, y la acromegalia después de esta etapa. Otro punto importante a tener en cuenta es que podemos tener un microprolactinoma o un macroprolactinoma en base a este punto de corte de 1 centímetro. Este cuadro es importante, nos ayuda a enfocarnos en cuál es la patología en general de la hipófisis, pero recuerden, para efectos del examen, lo más preguntado es prolactina y hormona de crecimiento. Siendo así que vamos a comenzar con el estudio de la hormona de crecimiento. Ya saben cuál es la metodología: puntos básicos, dirigidos y claves para tener alta rentabilidad en el examen. Todo el eje se empieza en el hipotálamo con la producción de GHRH. Esto es lo que va a estimular a la hipófisis, la glándula pituitaria, para que produzca hormona de crecimiento, y esta a nivel del hígado estimula la producción de IGF-1, que va a ser finalmente el que va a llevar a cabo los procesos de crecimiento del cartílago, etcétera, del cartílago de crecimiento. Pero el estímulo básico para la producción de GHRH tenemos las hormonas sexuales, el ejercicio, la dieta proteica. Esto es la parte de estimulación. Pero en la parte izquierda tenemos la somatostatina, que es producida en diversos órganos como el páncreas, pero en el hipotálamo también es producida, y esta somatostatina va a tener un efecto inhibitorio a nivel de la adenohipófisis, progresivamente para la disminución de la hormona de crecimiento. Va a ser estimulada, como por ejemplo, por una dieta rica en carbohidratos. Esto es el mismo esquema. Aquí tenemos el lado izquierdo, a nivel del hipotálamo, la producción de GHRH estimula la producción de
hormona de crecimiento, la GH, Growing Hormone, que a nivel del hígado estimula la producción de la IGF-1, el Insulin-like Growth Factor, que va a ser la que finalmente va a actuar a nivel del cartílago de crecimiento. También, ¿qué es lo que nos va a producir la hormona de crecimiento? Recuerden que es una hormona contrarreguladora contra la insulina. Si recordamos la clase de diabetes, y va a producir elevación de los niveles de glucosa. Y tenemos acá al lado derecho, en rojo, la somatostatina, que va a producir un efecto inhibitorio sobre la adenohipófisis. Y algunos puntos importantes sobre la patología de la hormona de crecimiento. Recordemos dos términos: gigantismo y acromegalia. Acromegalia, exceso de hormona de crecimiento con sus efectos deleterios después de la pubertad o después del cierre de los cartílagos de crecimiento, siendo el gigantismo lo opuesto, antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. La etiología, lo más frecuente es la presencia de un adenoma hipofisiario, que generalmente no solamente va a producir hormona de crecimiento, sino también puede producir prolactina. También podemos tener fuentes fuera del hipotálamo, de la hipófisis, productoras de hormona de crecimiento o productoras de GHRH. El diagnóstico, esos puntos son claves y suficientes, diría yo, para el desarrollo de las preguntas. Dentro del diagnóstico tenemos que, ante la sospecha de un paciente con acromegalia, podemos pedir incluso de una forma rutinaria, algunos podrían decir, o de una forma accidental, se encuentra alguna lesión a nivel hipofisiario, pero lo que más nos puede ayudar es el diagnóstico bioquímico, que se realiza con la determinación de las concentraciones de IGF-1 en ayunas, que tienen que estar elevadas, y de hormona de crecimiento antes y después de la sobrecarga oral de glucosa, con 75 gramos. Similar a lo que hemos hecho para el diagnóstico de la diabetes mellitus, mediante una de las técnicas. Vamos a ver esto con más detenimiento progresivamente. Aquí tenemos algunas manifestaciones, o las manifestaciones clínicas y analíticas en general de la acromegalia. Si ustedes se ponen detenidamente a revisar este cuadro, van a poder tener una visión más amplia, pero lo más característico, vamos a tener, por ejemplo, crecimiento del tejido blando, un crecimiento grosero de las partes óseas, a predominio de rostro, de cráneo, visceromegalias. Los pacientes con acromegalia tienen alto riesgo de realizar cáncer de colon, por ello en ellos se sugiere la revisión periódica de ese aspecto mediante colonoscopía. Tenemos un paciente que va a producir hipercalciuria, pero no va a producir hipercalcemia, más si va a producir hiperglicemia e hiperfosfatemia. Recuerden, no produce hipercalcemia, produce hipercalciuria, produce hiperfosfatemia, hiperglicemia. Aquí vemos en las manifestaciones metabólicas, ¿no? Diabetes mellitus, resistencia a la insulina. Tenemos efectos por compresión. Si es que es un adenoma hipofisiario, puede producir hiperprolactinemia, ¿sí? Defectos campimétricos, como la hemianopsia bitemporal. Y finalmente, para culminar este cuadro, que ustedes lo pueden revisar con más detenimiento, es que las afectaciones cardiovasculares, los pacientes con acromegalia fallecen mayormente de problemas cardiovasculares. Recuerden eso. ¿Cuál es el diagnóstico? Un algoritmo rápido. Hemos recordado hace un momento cuál es la fisiología de la hormona de crecimiento. Elevación de la hormona de crecimiento, esta va a nivel hepático a producir IGF-1
vamos a tener un paciente con clínica de acromegalia. Vamos a ver si el IGF-1 es normal para edad y sexo, se descarta acromegalia. Si tenemos un paciente con IGF-1 elevado, pasamos a hacer una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos de glucosa, y si se suprime, se descarta acromegalia. Si no hay supresión, porque es decir, eleva la glucosa, debería disminuir la producción de hormona de crecimiento. Recuerdan que la dieta rica en carbohidratos disminuye la producción de carbohidratos, de hormona de crecimiento. Si es que no hay supresión, tras el estímulo glucídico, se pasa a un estudio de imágenes, una resonancia magnética, que sería lo adecuado, hipofisiaria. Si se observa una masa, se diagnostica un adenoma hipofisiario, secretor de hormona de crecimiento. Y si vemos una hipófisis normal, hiperplásica, pequeña, tenemos que ver otras fuentes que estimulen a la hormona de crecimiento, es decir, otras fuentes de GHRH. Y se toma una tomografía de tórax para ver si hay algún cáncer de pulmón, de abdomen, y se puede llegar al diagnóstico de una acromegalia hipofisiaria. Otro punto importante, recuerden que toda acromegalia se trata. Puede tener un tratamiento quirúrgico, que puede ser una cirugía transesfenoidal, puede tener un tratamiento mediante radioterapia o mediante medicamentos. Medicamentos, básicamente, que recuerden lo que les he dicho, que no solamente se acompaña, en la mayoría de casos se acompaña también de producción de prolactina. Por lo tanto, hay que utilizar medicamentos dirigidos a la disminución de los niveles de prolactina. Ahora vamos a ver la segunda patología, que es la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es necesario también estudiarla mediante la fisiología de cómo es la producción de la prolactina. Todo comienza al igual en el hipotálamo, que a nivel del hipotálamo va a haber factores estimuladores. Principal, TRH. También puede estimular el bipéptido intestinal vasoactivo, los antagonistas de receptores dopaminérgicos, también la succión en la lactancia, el estrés, el ejercicio, el sueño, la serotonina, la actividad sexual, la hormona de crecimiento. Estos son factores estimuladores de prolactina. Sin embargo, normalmente la prolactina tiene un control inhibitorio, es decir, para más inhibida que estimulada, y esta inhibición la da la dopamina, que también la inhibición puede ser estimulada por niveles elevados de estrógenos y progesterona. Todo esto va a concurrir a nivel de la hipófisis, adenohipófisis. En el año 1970 se determinó la prolactina, y característicamente a nivel del tejido mamario produce producción de leche y galactorrea, etc. Causas de hiperprolactinemia fisiológicas: el coito, el ejercicio, el embarazo. El embarazo es la primera causa de hiperprolactinemia fisiológica. Las farmacológicas son la primera causa de hiperprolactinemia en general. Dentro de los fármacos tenemos un fármaco muy utilizado, que es la metoclopramida. Recuerden eso, la metoclopramida. Primera causa de hiperprolactinemia fisiológica, el embarazo. Primera causa de hiperprolactinemia en general, los fármacos. Dentro de las patologías, recuerden, esto es importante. Nosotros tenemos el hipotálamo encima, por debajo tenemos a la hipófisis. Si es que hay una lesión en el tallo hipofisiario, es decir, el tallo que une el hipotálamo con la hipófisis, supongamos se corta, ya no va a haber ese control inhibitorio normal de la dopamina, y la prolactina va a empezar a producirse en niveles excesivos. Pero si yo tengo
destrucción, recuerden, de la hipófisis, ya no voy a tener también producción de prolactina. ¿Por qué esto es importante? Porque van a haber preguntas que nos van a hablar de lesión de hipotálamo, lesión de hipófisis, nos van a hablar de lesiones de sección del tallo hipofisiario y nos van a hablar del síndrome de Sheehan. Para culminar este punto, ¿cuáles son las lesiones que nos pueden producir hiperprolactinemia? Lesión del tallo hipofisiario. Si es que yo lesiono el tallo hipofisiario, corto el conducto mediante el cual pasa la dopamina, ya no va a haber efecto inhibitorio, ¿no? Y se va a empezar a producir la prolactina. Si es que yo tengo lesión de la hipófisis, como el síndrome de Sheehan, ya no va a haber células mamótropas o lactótropas, como lo llaman, que no van a producir prolactina. Manifestaciones clínicas de los prolactinomas propios de la hiperprolactinemia: amenorrea, oligomenorrea, galactorrea, infertilidad, disminución de la libido, impotencia, osteoporosis, apoplejía hipofisial también. Pero dentro de los efectos de masa tenemos la cefalea, hemianopsia bitemporal, todos síntomas compresivos básicamente, ¿no? Y aquí tenemos el tratamiento de la hiperprolactinemia relacionada con el prolactinoma. Recordemos que una de las formas de la cual nos van a hacer las preguntas es básicamente el tratamiento, y esto es importante tener en cuenta. El tratamiento va a ser en base a si es un macroprolactinoma o un microprolactinoma. En general, recuerden, los adenomas hipofisiarios son macroadenomas o microadenomas, punto de corte 1 centímetro, macroprolactinoma mayor de 1 centímetro, y siempre se trata, ya sea con un tratamiento médico, quirúrgico, como vamos a ver. Y el tratamiento médico es el tratamiento de elección, tanto para los macroprolactinomas o los microprolactinomas. Entonces, tratamiento médico de elección para ambos. El macroprolactinoma siempre se trata. Si tienen una pregunta de examen con macroprolactinoma, recuerden que se trata siempre, punto de corte mayor de 1 centímetro. Y los microprolactinomas se tratan si presentan síntomas molestos, hay alto riesgo de osteoporosis y si hay deseo gestacional. Estos 3 puntos son importantes para el tratamiento de un microprolactinoma. Si no, ¿qué se hace? Revisión periódica con control de niveles de prolactina y observación. Pero cuando se procede a la cirugía, si es que ya hay complicaciones, acá les he puesto dos puntos básicos que nos puede venir, pero hay muchas más indicaciones de cirugía. Pero si el paciente presenta trastornos visuales, recuerden esto característico: paciente con hemianopsia bitemporal, es decir, compresión del quiasma óptico, procede cirugía. Si el paciente o la paciente, porque puede ser un hombre, o mujer, y presenta intolerancia al tratamiento, una opción es la cirugía. Recuerden eso. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y nos vamos a detener a ver cada clave para recordar la teoría, así como también para incrementar la teoría. En relación a la hiperprolactinemia, señalar la opción correcta. La causa más frecuente es la medicamentosa. En general, la causa de hiperprolactinemia más frecuente es la medicamentosa. El tratamiento de elección del prolactinoma es la resección transesfenoidal. No, recuerden, el tratamiento de elección tanto para el prolactinoma, macroprolactinoma como microprolactinoma es el tratamiento médico, y el tratamiento médico se da básicamente con agonistas dopaminérgicos, es decir, fármacos que tienen acción similar a la dopamina,
como son la bromocriptina y la carbegolina. Recuerden, tratamiento médico se da con agonistas dopaminérgicos como son bromocriptina y carbegolina. No afecta a pacientes varones. Falso, también afecta a los pacientes varones. Dentro de los tumores hipoficiarios, el prolactinoma es una afectación poco frecuente. Falso, es lo más frecuente. Los anticonceptivos orales no alteran los niveles de prolactina, sí los afectan, como hemos visto. Una lesión destructiva del hipotálamo ocasionaría la producción hipoficiaria de, ahí está, recuerden, a nivel del hipotálamo, que viene dopamina. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que no va a haber? Mejor dicho, ya no va a haber una sustancia que inhiba a la prolactina a nivel hipoficiaria. Por lo tanto, al haber algo que no inhiba, ¿qué va a hacer? La prolactina va a darse rienda suelta y va a haber un aumento de prolactina. Entonces, dentro de las claves tenemos aumento de prolactina en la primera y disminución de la FSH y LH. Es cierto, ¿por qué? Si hay destrucción a nivel del hipotálamo, ya no va a haber la hormona estimuladora de FSH y LH, que es la GnHRH. La interrupción del tallo hipoficiario, ya sea por compresión o por sección del mismo, produce una alteración de la secreción de hormonas pituitarias y de la neurohipófisis. Las siguientes alteraciones pueden encontrarse en esta situación, excepto, pregunta clásica, recuerden, afectación del tallo hipoficiario, ya no va a haber inhibición de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, lo que va a haber, disculpen, ya no va a haber no hay, disculpen, una liberación disminuida de prolactina. Por lo tanto, hay más bien una liberación excesiva de prolactina. Lesión, tallo hipoficiario, no pasa dopamina, no pasa el inhibidor clásico y principal de prolactina. ¿Qué es lo que hay? Liberación excesiva de prolactina, no disminuida. La hiperfunción en la hipófisis está dada con mayor frecuencia por, lo hemos mencionado, la primera diapositiva de la clase, los adenomas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una acromegalia? Macroglosia, sí. Aumento del volumen de las manos, sí. Prognatismo, sí. ¿Por qué? Principal afectación ósea a nivel de cara y cráneo. Crecimiento longitudinal de los pies. En acromegalia no es lo común. En un gigantismo, sí. Hipertelorismo. El hipertelorismo es el aumento de la distancia entre dos órganos gemelos. Por ejemplo, los ojos. Pacientes con aumento de la distancia entre los ojos por una condición congénita como el síndrome de DiGeorge. Eso no es propio de la acromegalia. El medicamento de elección para el tratamiento del microadenoma hipoficiario es no solamente para el microadenoma, sino recordemos que el tratamiento en general, el principal tratamiento tanto para los macroprolactinomas como para los microprolactinomas es el medicamentoso. Y tenemos medicamentos a utilizar como los agonistas de dopamina, fármacos que actúan de forma similar a la dopamina, es decir, inhibiendo la producción hipoficiaria de prolactina. Y tenemos los dos principales, que son la bromocriptina y la carbegolina. ¿Cuál es el más importante factor inhibidor de la prolactina? Ya lo sabemos, la dopamina. El sueño, los estrógenos, los opioides, no. El adenoma hipoficiario más frecuente observado en la práctica clínica es, al inicio de la clase lo hemos dicho también, el adenoma productor de prolactina. ¿Cuál de las siguientes puede considerarse como el factor liberador de prolactina? Hemos visto que el TRH, que estimula también la producción de TSH a nivel hipoficiario, estimula la producción de prolactina. Pero también hemos dicho que el péptido intestinal vasoactivo
también estimula la producción de prolactina. En la acromegalia se puede observar, lo hemos mencionado, hiperfosfatemia, sí, hipofosfatemia, no, hipercalcemia, no, hipocalcemia, no, hipernatremia, no. Algo básico, acromegalia, hiperfosfatemia, sí, hipercalcemia, no, hipercalciuria, sí. Aquí tenemos otra pregunta, entre las que se mencionan a continuación. Una de las siguientes situaciones no cursa con hiperprolactinemia. Vamos a revisar una por una. Enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es por el exceso de ACTH a nivel hipotalámico o a nivel hipofisiario de CRH, ¿no? Si tenemos a nivel hipotalámico es producción de ACTH, también podemos tener producción, tal vez hay una patología tumoral, algo también puede producir TRH, que es el estímulo principal para la prolactina. Por lo tanto, sí puede cruzar con hiperprolactinemia. Cirrosis hepática, claro que sí. Insuficiencia renal también. Hipotiroidismo secundario. Esto es importante analizarlo. Recordemos que tenemos un hipotiroidismo primario y un hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo primario es cuando la patología, la fisiopatología se da a nivel básico, el inicio es a nivel de la glándula tiroides, es decir, el fallo está ahí. Si hay disminución de la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides, esta disminución va a estimular a nivel hipotalámico la producción de TRH. ¿Para qué? Para que estimule la hipófisis, para la producción de TSH y esta estimule la hipófisis. Y al haber estímulo de la producción de TRH, también se va a estimular la producción de de prolactina, dando una hiperprolactinemia. Pero el hipotiroidismo secundario va a ser por una disminución de esto, más bien, no va a haber producción de TRH. Por lo tanto, la hiperprolactinemia se da en el hipotiroidismo, pero primario, no secundario. Sección del tallo hipofisiario, esto es algo que ya lo hemos venido revisando. ¿Cuál de las siguientes pruebas recomendaría practicar periódicamente a un paciente acromegálico? Lo hemos mencionado, los pacientes con acromegalia tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de colon, por lo tanto, una colonoscopia. Bueno, eso ha sido todo. Nos hemos abocado al estudio de las patologías de esas dos hormonas, la hormona de crecimiento y prolactina. Como hemos visto, lo que más nos preguntan es causas, alguna sintomatología, pero en general no son dos temas que vengan con frecuencia en los exámenes a los cuales nos enfrentemos. Eso sería todo. Mucha paz y que les vaya bien.